Ver, buenas tardes con los dos. A continuación les voy a leer el consentimiento informado. Antes de empezar esta entrevista, quiero agradecerles por su tiempo y su disposición. Esta grabación es únicamente con fines académicos y será manejada con estricta confidencialidad. Entonces quisiera saber si los dos están de acuerdo en que esto sea grabado y participar libremente en esta entrevista. Sí, estamos de acuerdo. Sí, de igual manera todos estamos de acuerdo. Ya, entonces ahora voy a empezar preguntándoles algunos datos personales en los cuales me pueden ir respondiendo los dos. Por favor, pueden ayudarme con sus nombres completos, puede ser solo nombre y apellido. Valeria Cabezas. Oliver Aguilar. ¿Cuántos años tiene? 29 años. Yo tengo 27. ¿Tal vez tienen hijos? Sí, un bebé de 3 años. Entiendo. ¿Tal vez viven juntos? Sí, vivimos juntos. ¿Cuánto tiempo ya llevan viviendo juntos? 3 años. Ya, listo. Ahora sí podemos empezar con la entrevista. ¿Cuántos años de relación ustedes llevan? A ver, llevamos 2 años y medio de novios y 1 año y un poquito más de casados. Muy bien, interesante. Llevan ya bastante tiempo los dos. Entonces, ahora sí, quisiera saber cuál es su motivo de consulta. Aquí pueden responderme los dos para ver si es que están de acuerdo con el mismo motivo de consulta. Entonces, podemos comenzar. A ver, bueno, empiezo yo. A ver, decidimos venir porque la verdad sentimos que sí estamos bien como pareja en varios aspectos. Nos llevamos bien, nos cuidamos y hay bastante amor entre los dos, pero cuando se trata de hablar de nuestra vida sexual, a veces la verdad sí nos cuesta un poco. También nos damos cuenta de que a veces hay cosas que no nos decimos por vergüenza o tal vez por miedo de incomodar a mi pareja en este caso. Bueno, sí, exacto. Los dos creemos que tenemos muy buena conexión emocional, pero cuando ambos tratamos de hablar de nuestras fantasías o lo que el uno quiere del otro, no siempre tenemos como esa parte, evitamos ese tema, simplemente dejamos pasar o lo que queremos no expresamos y eso termina afectando nuestra intimidad, pienso yo. ¿Estás de acuerdo con eso tú, Valeria? Sí, la verdad sí, por eso buscamos este espacio para poder decir lo que sentimos, explorar todo esto con más libertad y sin juicios. También queremos aprender a comunicarnos mejor, a entendernos más y poder construir nuestra relación de una manera más consciente en cuanto a lo afectivo y que lo sexual también esté en una buena armonía. Bueno, yo considero que ambos queremos crecer juntos en ese aspecto también, porque sentimos que es un buen momento para hacerlo, ya que estamos comenzando nuestro matrimonio. Y bueno, y con su ayuda queremos abrir ese canal de comunicación que nos hace falta. Entiendo que ambos vienen con el mismo motivo de consulta. Eso es importante ya que se puede trabajar en conjunto, ya que ustedes son los únicos que van a poder dar solución a esta problemática que ustedes tienen ahora. Y bueno, por el momento vamos a comenzar con algo básico y quisiera preguntarles ¿cómo describirían ustedes la educación sexual que recibieron durante la infancia y la adolescencia? No sé quién quiere empezar respondiendo esto. Yo empiezo. Ya. A ver, bueno, en mi caso la verdad sí fue muy limitada, ya que a mí me crió mi mamá, yo no me crié con un papá, entonces mi mamá era como que muy reservada. Aparte recuerdo que en la escuela nos dieron una charla, nos daban, me parece que en el último año, una charla de máximo 1 hora, donde nos hablaron a las mujeres de menstruación, embarazo y enfermedades, que era básicamente enfocado en eso. Pero realmente nunca se enfocaron en el tema del placer, ni de cómo se vive la sexualidad desde el cuerpo, ni las emociones. Y bueno, como lo mencioné en un principio, en mi casa era peor. Si yo le preguntaba algo a mi mamá, me decía como que no era para niñas y evitaba hablar del tema. Entonces yo crecí con muchas dudas y con muchos miedos también, incluso a conocer mi cuerpo. Y todo lo aprendí sola, leyendo lo poco que había en internet en ese tiempo,
o hablando con mis amigas, como menciono, cosas muy escasas, que igual estaban igual de confundidas que yo. Entonces esa falta de educación me hizo vivir mi sexualidad con mucha inseguridad al principio. Entiendo, Valeria, lo que me acabas de comentar ahorita. Sí, pues el hecho de que tú hayas vivido solo con tu mamá y hayas tenido como que estas falta de comunicación por parte de sexualidad, pues te han hecho venir viviendo todo esto. Pero ahora igual quisiera saber cómo Oliver ha venido descubriendo esta educación sexual. Entonces, porfa, para ver si me puede responder. A ver, yo considero que lo mío también fue muy parecido en el colegio. La educación que yo recibí fue muy básica. Siempre se habló solo de prevención, antes que de educación sexual integral. Yo recuerdo que tenía un profesor que él decía que el sexo era solo para el matrimonio, que eso teníamos que guardarnos y reservarnos, pero era lo único que nos metía en la cabeza. Bueno, en casa, aunque mis papás eran un poco más abiertos, tengo bastante confianza con ellos, también se me dificultaba un poco hablar de este tema. Todos éramos siempre silenciosos, teníamos miedo a preguntar el qué pensarían, porque ellos nunca tomaron la iniciativa de decir, hijo, así es la educación sexual, esto pasa. Solo lo único que decían es cuidarás, te cuidarás, nada más. Bueno, con el tiempo yo como hombre, ¿no? Creo que en la sociedad ecuatoriana está de que el hombre tiene que ser el que toma la iniciativa siempre, de que él es el que tiene que ir investigando de a poco, pero no es así. Con el tiempo yo descubrí que la educación sexual es de una pareja, de ambos toman iniciativa, ambos se educan con esto, ambos van explorando. Recuerdo que tenía un grupo de amigos en los cuales hacíamos broma y hablábamos, íbamos conversando de esto. Obviamente todos sin experiencia tratábamos de ver cuál era el que más tenía parejas o el que ligaba más en ese tiempo, ¿no? Sin saber lo que en realidad queríamos buscar. Y bueno, esa fue prácticamente mi educación sexual. Íbamos viendo, comparando entre compañeros, contando nuestras experiencias muy básicas, creo yo. Bueno, yo creo también que en nuestro tiempo también es muy diferente al tiempo de hoy, ¿no? Porque en nuestro tiempo, como te digo, en mi caso, a mí me criaron mi mamá y mi abuelita y hasta cuando veíamos una novela o algo de una escena de un beso ya se escandalizaban o nos hacían tapar los ojos. Entonces sí era un tema muy difícil, la verdad, que a alguien de nuestro tiempo nos expliquen o nos hagan entender el tema de lo que es educación sexual. Eso te podríamos responder en cuanto a lo que nos acabas de preguntar. Sí, es interesante lo que me acaban de comentar los dos, porque sí, tal vez la educación sexual en ambos casos pues ha estado muy limitada. Y pues sí, hay veces en las que por un beso o por una escena sexual en alguna novela o película antes se escandalizaba, pero igual me parece interesante de que Oliver mencionó acerca de que él poco a poco se ha ido autoeducando, y eso igual me parece interesante porque antes no lo podía hacer. Puede ser por esto de los prejuicios que existe ahora, como mencionaba, en la sociedad, en la cultura. Entonces me parece interesante por parte de los dos. Y en cuanto a esto de los prejuicios y también de los estereotipos, igual quisiera preguntarles, ¿creen en esos mensajes que recibieron ustedes o que influenciaron en cómo fueron construyendo su identidad sexual? Igual, cualquiera es libre de responder la pregunta. Yo empiezo. A ver, bueno, yo creo que sí, totalmente. De niña sentía que debía ser recatada, tal como la sociedad nos imponía en ese tiempo, ¿no? Que si mostraba algún tipo de interés sexual o algo parecido, me iba a ver como una persona fácil, como una señorita fácil. Entonces yo por eso mismo aprendí a esconder mis deseos, incluso ante mí misma. Cuando empecé a salir con chicos, la verdad sí me costaba decir mucho lo que quería, entonces era como que muy, muy precavida en ese sentido. Sentía que simplemente debía complacer, pero no mostrarme activa.
Entonces recién a la edad que tengo ahora empiezo a trabajar en eso, por eso es que estamos buscando este tipo de ayuda. Me di cuenta de que no era libre de vivir mi sexualidad tal como yo quería o tal como yo sentía, sino que simplemente estaba cumpliendo un rol social que nos impusieron desde que éramos niños, ¿no? Eso podría decirte. ¿Y tú, Oliver? A ver, yo considero que a mí en lo personal sí me pesó mucho los estereotipos, ya que generalmente se espera que el hombre sea el dominante, que siempre sea él quien tiene las ganas, que no sienta miedo ni inseguridad. Pero la verdad es que yo al igual que cualquier hombre, yo también tenía inseguridades, tenía dudas. Entonces yo considero que eso me afectó mucho porque yo fingía seguridad cuando en realidad no la tenía. Considero que era por miedo de que me vean poco masculino, pero eso con el pasar del tiempo sí como que me pasó factura porque fui aprendiendo y con el tiempo yo me di cuenta que no solamente debía ser como que el más masculino y todo, sino debía ser un poquito más empático con mi pareja y así los dos irnos abriendo. Me pasó eso de que trataba de ser dominante con mis primeras parejas, pero con el pasar del tiempo yo aprendí que eso no es un estereotipo que yo debía expresar. Claro, entiendo lo que ambos me están comentando, pues es importante saber que antes las familias eran muy tradicionales y pues se planteaban esto de los estereotipos, cómo debe ser una mujer, de que la mujer tal vez solo debe ir a la cocina, debe cuidar a los hijos, en cambio el hombre debe salir a trabajar, traer la plata a su hogar, mantener a los hijos. Entonces sí me parece muy importante lo que ustedes acaban de mencionar, porque al parecer sí han venido marcados por esto de los prejuicios bien marcados. Claro, imagínate, te doy un ejemplo. Mi mamá me contaba, ¿no?, que antes en su tiempo era peor, ¿no? Me decía que veían alguna novela y veían una escena de que solo le daba un beso en el hombro el hombre a la mujer y ya la abuelita le tapaba los ojos y le decía que se vire, que eso no tienen por qué ver ellas y así. Entonces imagínate, son ese tipo de cosas con los que prácticamente crecimos nosotros también. Claro, sí, entiendo que antes se podía dar todo esto y era porque la sociedad tenía igual impuesto con que el hombre tal vez era el que tenía que dominar y todos estos tipos igual de escenas que a veces prohíben por miedo a que se lo repita. Entonces entiendo lo que me acabas de decir. También yo considero que la falta de información por nuestros padres, porque recuerda que en los tiempos de antaño el hombre era prácticamente el que buscaba satisfacerse, ¿no? Entonces tomaba a la mujer como simplemente para satisfacerse, pero no buscaban en que la mujer también tenga eso, busque placer. Simplemente el hombre era el que venía, se satisfacía con su esposa, con su pareja y nada, entonces no para hubo procrear hijos. Correcto, entonces no hubo como que esa comunicación. Sí, entiendo todo lo que ustedes me acaban de comentar. Cada uno de sus comentarios es válido en este lugar. Y por esto igual quería preguntarles si me podrían compartir cómo fue el proceso de descubrir su sexualidad individualmente. Igual, puede empezar cualquiera. Empieza tú si quieres. A ver, sí, claro. A ver, yo comencé a descubrir mi sexualidad desde lo social, en mi círculo de amigos. Comentábamos, bromeábamos sobre el sexo, de que quien ya tuvo su primera vez, de que quien ya tiene novia, de cosas así, ¿no? Creo que es lo normal entre un grupo de amigos. Comencé con eso. Recuerdo que yo tenía 12 años cuando fue mi primera vez. Yo tenía una amiga que me llevaba súper bien y como que ella también quiso explorar esa parte. Ambos nos llevábamos súper bien y ese fue mi primer contacto con la sexualidad. Yo considero que fue un tiempo prudente. Yo creo que fue un tiempo prudente en el que comencé con eso. Yo ya tenía idea porque yo había investigado y todo y bromeábamos y claro, yo tenía un círculo de amigos los cuales ellos eran un poco más grandes y me comentaban, ve, esto se hace así, cuando tengas tu novia, tu pareja, de broma en broma era como que íbamos hablando de eso, ¿no? Entonces cuando yo tuve mi primer contacto con la sexualidad yo ya sabía qué era lo que tenía que hacer. Obviamente si
si recordamos eso, no es como ahora en la actualidad yo tengo mi intimidad, sino como que fue muy básico, como que por explorar y eso. Y claro, al principio me dio miedo, me costó mucho. Yo estaba incluso asustado como cualquier persona, pero ese fue mi primer contacto con la sexualidad. Cuando yo empecé a sentir deseo sexual por una mujer, entonces así comencé yo. Oliver, mencionaste que tenías este miedo. ¿Me puedes explicar un poquito acerca de por qué era el miedo o por qué tú sentías este miedo? Claro, o sea, el miedo prácticamente era porque primero nunca había estado con una mujer, era mi primera vez, entonces uno sentía el miedo de que lo haré bien, lo haré mal, qué pasa si soy muy tímido, lo hago mal, y luego ella comentaba con sus amigas, con su círculo social, y en ese tiempo era así, ¿no? Que entre ellos charlaban y se bromeaban cuando decía, amiga, le pasó esta cosa, le pasó esto, estuvo bien, estuvo mal, entonces era más el miedo social, considero yo, de cómo fue esa primera vez, de qué es lo que ella podía decir o qué es lo que ella podía comentar con sus amigos, amigas. Gracias, Oliver, por lo que me acabas de comentar. Entiendo, sí, pues estos miedos se pueden generar, como ya lo habíamos comentado al principio, creo, de la sesión. Pues a veces estos miedos a veces vienen impuestos por la sociedad o el qué dirá de las personas, incluso de nuestros propios amigos. Entonces entiendo muy bien lo que tú me has comentado. Ahora, Valeria, tú si nos puedes comentar un poco acerca de la pregunta que habíamos mencionado al principio. A ver, bueno, en mi caso yo sí fui más tardía, la verdad, porque como te comentaba al inicio, yo sí tenía bastantes miedos, nunca ni siquiera pensaba en eso, al contrario de mis amigas, porque bueno, en mi colegio, ¿no? Que es donde se comparten ese tipo de experiencias, yo tenía amigas que ya eran jóvenes, o sea, de mi edad, ¿no? En ese tiempo, y ellas ya contaban sus experiencias y se contaban como si fuera algo natural, o también estaban los chicos, ¿no? Que ellos contaban, mira, estuve con tal persona, entonces era ese miedo de que, digo, no, si yo estoy con alguien, luego van a ir a estar contando, como mencionó Oliver, ¿no? Como del qué dirán. Y aparte, como te comentaba, como que a mí me metían muchos miedos en mi hogar, que como te digo era muy tradicional, que me crié con abuelitos, con mis tíos, que no eran como de hablar mucho de esos temas. Entonces, como te digo, yo sí fui creo que bastante tardía, ¿no? En comparación de mi círculo social que tenía en ese entonces. Yo empecé, mi primera relación sexual fue a los 19 años y la verdad sí fue bastante incómoda. No sabía lo que decir, no sabía lo que me gustaba, lo que no me gustaba. Y la verdad sí me dejé llevar realmente solo por lo que estaba pasando en ese momento y no por lo que yo quería, porque bueno, tampoco es que sabía, ¿no? Lo que quería. Entonces, recién cuando conocí a personas más abiertas empecé a sentirme libre y explorar mi cuerpo con respeto y con cuidado. Ya, y bueno, como te digo, yo empecé a hablar ya de esos temas más abiertamente porque yo ya ingresé a la universidad y lógicamente en la universidad no estamos personas de la misma edad. A mí me tocaron compañeros mayores que yo. Imagínate, yo en ese tiempo tenía entre 18 y 19 años y mis compañeros ya tenían 30 años, entonces ya eran personas abiertas, como que no les daba vergüenza comentar de esos temas, y ya con el tiempo obviamente yo también me fui abriendo más hacia esos temas, porque como te comento, ya por el círculo social en el que estaba yo ya ingresando, ¿no? Entiendo lo que me acabas de comentar, Valeria. Igual es muy válido todo lo que estas experiencias tal vez que han tenido que pasar a lo largo del tiempo. Igual quería preguntarte si es que tal vez tú siempre has tenido esta incomodidad acerca de hablar de tu vida sexual, o cómo fue tu educación sexual, si es que siempre has tenido esta incomodidad. Bueno, no siempre. Como te comento, fue solamente hasta salir del colegio, básicamente, porque mi círculo social era de jóvenes de la misma edad que yo, algunos hasta menores, y mi familia, que como te digo, era una familia muy reservada, muy tradicional.
Y como te comenté hace rato, ya una vez que entré a la universidad ya todo cambia la mentalidad por el tipo de personas con los que uno también ya está inmiscuida. Pero no fue solamente hasta mi salida del colegio, ya ahora no es ya difícil hablar de esos temas, no es tan difícil. Sí sigue siendo un poco difícil, pero ya no tanto como antes. Entiendo lo que me acabas de comentar. Oliver, igual para ti, ¿ha sido siempre complicado hablar acerca de este tema de tu vida sexual, de tu educación sexual? ¿Siempre lo fue así o crees que no ha sido así? Creo que en la actualidad ya no es complicado. Yo me considero una persona de mente abierta, una persona que no se cierra a este tipo de conversaciones. Al principio sí, como te comentaba, al ser muy joven y no tener experiencia, se te es un poco difícil, ¿no? Porque no sabes el qué decir, el qué hacer. Pero con el pasar de los tiempos yo fui ganando esa confianza en la cual ahora hablo de esos temas. Puede ser con mi esposa, a veces converso con mi madre, con mis hermanos menores, mis hermanos mayores. Entonces, no, considero que ahora en la actualidad me encuentro muy bien para poder hablar o dar una opinión o un consejo sobre estos temas. Sí, qué interesante que ambos ahora se sientan con, no al 100% libres, pero sí con esa confianza de poderlo hablar, ya que igual considero que ahora la sociedad ya no es tan marcada de prejuicios como tal vez lo era antes, como lo han mencionado los dos, y es interesante e importante de que ambos puedan ya hablar de estos temas sin sentirse juzgados y tal vez teniendo esa confianza que la necesitaban antes, pero tal vez nadie se las podía brindar. Entonces sí me parece interesante de que ambos ahora puedan expresarse de esa manera. Uh-huh. Incluso yo pienso que ahora los hijos estamos tratando de cambiar un poco a los padres, ¿no? Porque antes lo que los padres no nos enseñaron a nosotros, o sea, ahora nosotros ya los padres ya más abiertamente, tal vez ya de broma en broma o así ya les hacemos igual que su mente se abra un poco, ¿no? Y ya para que esos temas ya no sean tan como que juzgados como eran antes, ¿no? Y ahora igual las cosas están cambiando. Lastimosamente a nosotros nos tocó aprender solos, pero bueno, sirvió para que hoy ya cambiemos y como tú dices también que ya no sea tan difícil hablar de esos temas como nos era difícil antes. Uh-huh. Sí, comprendo lo que los dos acaban de mencionar. Y ahora sí, tomando un poquito de las palabras que ustedes me han venido comentando durante la sesión, quisiera hablarles acerca del campo erótico entre pareja. Entonces, quisiera preguntarles a los dos cómo se organiza su campo erótico hoy. Entonces, ¿qué les atrae? ¿Qué les conecta entre ambos y cómo organizan sus deseos? Entonces igual quisiera que cualquiera de los dos empiece. A ver, yo empiezo. A ver, bueno, en mi caso a mí me conecta mucho la complicidad, ¿no? Porque como bien dicen, las mujeres somos más sentimentales, en cambio los hombres son como más de instinto, ¿no? En cambio las mujeres somos más de sentimientos y de conectar con nuestra pareja, hasta para tener relaciones en este caso, ¿no? Bueno, en mi caso yo necesito sentirme segura, escuchada por mi pareja y libre de juicio, que yo pienso que sí tenemos eso entre los dos, como te comenté al inicio de la entrevista, nosotros tenemos mucho amor y mucha confianza entre los dos. Me gusta mucho cuando Oliver me dedica su tiempo, cuando no es algo solo físico, sino él, por ejemplo, él es muy detallista, siempre me está trayendo flores o me cocina, que es lo que sabe que él a mí me gusta. Es más una experiencia compartida que solamente venir y, como Oliver mencionaba antes, solamente que el hombre se satisfaga y ya. Entonces también me estimula mucho un juego previo, el lenguaje corporal, las miradas. Siento que mi deseo se despierta más con lo emocional que con lo visual o con cualquier otro tema. Lo mío más es emocional, como te comenté hace rato. Tú, Oliver. A ver, yo pienso que con el tiempo ambos hemos ido descubriendo esta parte de la sexualidad. Tomando palabras de mi esposa, las mujeres siempre son más sentimentales, son muy efectivas. En cambio, el hombre siempre trata de ser un poco más carnal. El hombre es un poco más carnal en este sentido de la sexualidad. Pero actualmente, en el tiempo que llevamos juntos, me he dado cuenta que
que nosotros tomamos la iniciativa con un coqueteo, un pequeño juego, siempre estamos como que dándonos amor, cariño, dedicamos tiempo para eso. Ya no es como un principio más carnal, como te comenté. Ahora ya nos preocupamos porque yo me preocupo porque ella se sienta bien y ella también porque yo me sienta bien. Soy más de ver, por ejemplo, me encanta ver siempre a mi esposa, que mi esposa se viste muy bien, entonces siempre estoy como que le digo: mi amor, te ves muy bien, te ves muy bonita. Me encanta verla, o sea, siempre de mi parte empieza lo visual. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención en ella. Eso ha influido mucho actualmente. Y a veces, por ejemplo, cuando estamos un poco estresados los dos por el trabajo, por el tema de estudios, es como que ambos nos desconectamos, pero tratamos de buscar esa conexión a través de lo visual, que ella se pone bonita o yo me pongo alguna ropa, algún perfume que a ella le gusta. Entonces, yo creo que va más de esa parte. Eso es lo que considero yo. Comprendo mucho lo que ambos han expresado, pues he logrado darme cuenta de que lo suyo no es tanto basado en lo carnal o en el deseo momentáneo, sino que ambos han venido mencionando que esta conexión sexual que tienen entre los dos pues viene igual desde el amor y el cuidado mutuo que ambos tienen. Y de igual manera, como mencionó Oliver, pues esto no puede ser lineal, porque tal vez no siempre el uno va a tener deseo por el otro, y es totalmente normal. Pues como mencionó Oliver, ambos tienen su trabajo, tengo entendido igual que tienen un hijo, entonces puede ser esto lo que no siempre les tenga conectados. Pero es importante, como ustedes mencionan, esto de los juegos, de que se tratan siempre con cuidado y de que no sienten que el uno debe satisfacerse más que el otro, sino que los dos deben estar al mismo son, y eso es muy, muy bueno para ambos. No sé qué opinen acerca de esto los dos. Sí, yo pienso que sí, ya cuando, ahorita que mencionas el tema del bebé, ya cuando se tiene un niño ya es mucho, todo cambia, ¿no? Que cuando éramos solamente novios y no teníamos el bebé. Entonces lo que ahora hacemos como para conectar más es el tema de los dos, darnos detalles el uno al otro, ver qué le gusta al otro, y de esa manera sentirnos más seguros, más cuidados. Y obviamente cuando tú te sientes así con tu pareja, obviamente te sientes más conectado en el tema sexual también, ¿no? Claro. A ver, yo considero que al tener un hijo todo cambia. Desde lo más básico hasta lo más complicado todo va cambiando. Pero aquí ya depende de nosotros como pareja de seguirnos, de los dos seguirnos amando, seguirnos consintiendo, de no descuidar ese plano sexual, porque yo creo que esa es una parte primordial del matrimonio. Entonces ya depende de los dos, del no descuidarlo, del seguir ahí. Eso considero yo. Sí, es muy importante lo que ambos mencionan, pues las dos partes son válidas y está bien que lo puedan ver de esa manera, que ambos puedan cuidar esto que tal vez a lo largo del tiempo han ido formando los dos. Y obviamente, como mencionan, cuando llega un hijo todo cambia, pero es importante que siga existiendo como que estas maneras que ambos han mencionado los dos de cuidarse y siempre hacer que el uno se sienta bien. Claro, al menos nosotros, imagínate, estamos juntos ya básicamente más de 3 años, ¿no? Yo tenía 16 y mi esposo tenía 14, ¿no? 14. Entonces, imagínate si es complicado mantener la relación viva todavía en ese tiempo, ¿no? Entonces, estos 13 años sí nos han servido un montón para conocernos y para conocer lo que nos gusta y lo que no. Muy interesante lo que acaban de mencionar ahorita, y pues sí, igual quisiera seguir indagando un poquito más acerca de cómo es su vida sexual. Tal vez puede ser un poco incómodo, pero igual quisiera saber, ¿se sienten cómodos compartiendo sus fantasías? ¿Han explorado alguna juntos o no lo han podido hacer?
igual puede empezar el que quiera. A ver, yo creo que el abrir este espacio fue clave en nuestro matrimonio. Como te dije, somos ya padres, entonces al principio descuidamos un poco estos temas, pero considero que eso fue clave, este espacio nuevo para nosotros fue clave. Y me sorprendió que muchas fantasías de mi esposa eran fantasías que yo también tenía y que yo tenía miedo de decirlas, expresarlas. Yo siempre fui como que un poquito más reservado en ese sentido con mi esposa porque no quería que ella piense mal de mí. Quería que ella siempre tenga ese concepto bueno de mí, de que soy un hombre de familia y todo, ¿no? Pero esto no quitaba las fantasías que yo tenía. Y luego con el tiempo fuimos abriéndonos más, conversamos y muchas, como te dije, muchas fantasías que tenía mi esposa también, muchas de las que yo tenía. Y sí, hemos realizado las fantasías que nosotros queríamos, las hemos cumplido, unas sí, otras no, pero siempre con una constante comunicación para que ni ella ni yo nos sentamos incómodos. Ahora tú, Valeria, ¿qué puedes responder acerca de esta pregunta? Bueno, a ver, a mí al principio me daba mucha pena hablar sobre mis fantasías. Pensaba que Oliver se iba a burlar de mí o tal vez a juzgarme, ¿no? Pero bueno, cuando lo hice fue tranquilo, ¿no? Para mí. Porque Oliver, bueno, siempre me escucha, entonces siempre me escucha y entiende lo que yo le quiero decir. Y bueno, cuando yo le comenté sobre este tema, él me escuchó sin interrumpir, sin poner ninguna cara rara, sin burlarse de mí ni nada de eso. Entonces eso sí me hizo sentir bastante libre. Sí hemos hablado de varias, como por ejemplo juegos de roles, lugares públicos, incluso podemos incorporar también objetos, como dijo mi esposo, algunas sí las hemos explorado y otras no. Pero el simple hecho de poder hablar de ellas sin juzgarnos o sin burlarnos el uno del otro nos ha hecho acercarnos un poco más, ¿no? Me parece muy valioso lo que ambos han compartido hacia mí. Agradezco la confianza y de igual manera me parece muy bien de que ambos hayan podido abrirse en este espacio entre ustedes y poder hablar pues de sus fantasías, ya que este tema en muchas parejas sigue siendo un tema difícil de abordar por el miedo al juicio o sentirse rechazados por su pareja. Pero como mencionó Valeria, pues por parte de su esposo nunca ha sentido este rechazo o esto de juzgarse entre ambos. Entonces me parece muy interesante de que pudieron responder esta pregunta sin miedo al juicio o a ser juzgados. De igual manera quisiera seguir preguntarles acerca de su conexión sexual. Y pues, ¿cómo se sienten que se ha desarrollado su conexión sexual como pareja? De igual manera, puede responder primero el que quiera. A ver, bueno, yo pienso que nuestra conexión sexual como pareja está muy bien porque como ya te comenté antes, nosotros nos enfocamos también en el bienestar sentimental, emocional, hasta físico del otro, ¿no? Sí, ha sido un proceso largo con el paso del tiempo. Al inicio todo era muy apasionado, muy carnal, pero también era desordenado. Con el tiempo nos fuimos conociendo de verdad, ya con el pasar de los años aprendimos lo que a mí me hace sentir cómoda. Yo aprendí lo que a él le hace sentir cómoda. Aprendimos a respetarnos cada uno, a respetar nuestros tiempos, a decir hoy no tengo ganas, ya sea por cansancio, por estrés o porque a veces estamos peleando, cosas así, ¿no? Sin que el otro sienta un rechazo. Nos cuidamos, también nos damos nuestros espacios. A veces tenemos relaciones intensas, otras veces son más suaves. O simplemente dormimos abrazados o nos damos un beso para despedirnos. Pero siempre tiene que haber esa conexión en la noche. Y como te menciono, no siempre tiene que ser sexual, pero siempre tiene que haber esa muestra de cariño, de afecto el uno hacia el otro para que no nos sintamos rechazados. ¿Y tú Oliver? A ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice mi esposa. Esto es un aprendizaje, ¿no? El deseo se va construyendo con el tiempo, conociendo a su pareja.
nosotros siempre nos damos ese tiempo para reconectar, incluso con pequeños gestos o grandes gestos. Y cuando te hablo de pequeños gestos, un abrazo, un beso. A veces no tenemos tiempo para la intimidad, ya sea por el trabajo, porque pasamos cuidando a nuestro hijo, o porque estamos cansados simplemente, pero con un beso, un abrazo, un pequeño detalle, siempre estamos cuidando ese tema nosotros. No, considero que no hemos descuidado nunca nuestra intimidad, al contrario, siempre nos hemos afianzado ambos. Y considero que entre los dos podemos innovar con el tiempo, seguir explorándonos, conociéndonos. Somos aún jóvenes, considero que somos jóvenes. Valeria y yo tenemos una diferencia de edad de 2 años, pero parece que cada día nos conectamos mejor. Bueno, también pienso, bueno, en nuestro caso, ¿no? Lo que hacemos es no siempre una relación sexual tomarlo como un acto íntimo, ¿no? Sino que a veces nosotros nos desvelamos hasta las 2, 3 de la mañana conversando simplemente de temas de interés de cualquier otro o de cualquier tema que nos haga sentir bien a los dos y ya se nos pasa el tiempo. Se nos pasa el tiempo y cuando nos damos cuenta ya es súper tarde, ¿no? Entonces pienso que eso también es intimidad entre los dos, pienso yo, no lo sé. Sí, y yo te cuento algo. Valeria y yo tenemos gustos muy distintos en todo, desde la música, desde películas, desde todo, ¿no? Comida, todo. Todos tenemos gustos muy distintos, muy poco en lo que concordamos. Pero yo creo que eso ha sido la chispa en nuestro matrimonio y antes en nuestro noviazgo, porque siempre es como que yo trataba de llevarla a mi mundo y que conozca nuevas cosas y así mismo ella me ha llevado a su mundo y he conocido cosas que antes, por ejemplo, a mí antes no me gustaba comer ciertas cosas o ver películas o ver música y fui como que cogiendo esa costumbre de ella y ahora me gustan cosas, y compartimos ahora gustos ya similares. Entonces yo considero que eso fue algo muy bueno en nuestro matrimonio porque fuimos explorando cosas nuevas. Sí, creo que han mencionado algo muy importante y es como esta conexión sexual pues puede ser cambiante alrededor del tiempo. Y como esta comunicación igual ha sido clave para mantenerla, porque como ustedes mencionan, no siempre esto de la conexión sexual entre pareja puede ser la intimidad o las relaciones sexuales, pues ustedes mismos han mencionado con una conversación o tal vez con compartir los gustos que a uno le gusta al otro, saliéndose del contexto sexual. Entonces es importante el hecho de que puedan identificar estos cambios y habla de una buena capacidad de observación y de ajuste en la relación. Entonces, de igual manera, me parece muy interesante lo que ambos han podido compartir y de cómo han podido llevar a lo largo de estos 13 años su relación sin que esto se vuelva tal vez monótono o que se vuelva todo lineal. De igual manera, entonces quisiera preguntarles acerca de qué les dejaron sus relaciones pasadas, si es que tal vez lo tuvieron, o en cuanto a lo sexo afectivo. Cualquiera igual puede iniciar. A ver, te comento. Yo en lo personal no tuve mucha experiencia sexual antes de estar con mi esposa, porque yo tuve 14 años cuando estuve con ella. Entonces sí, tuve una pareja antes que mi esposa, pero fue lo que te comenté, que fue por conocernos, por tratar de entrar en ese mundo, ¿no? Pero luego ya conocí a mi esposa, yo tenía 14 años cuando la conocí, y desde ese día hasta hoy estamos juntos los dos. Entonces yo creo que todo aprendí con mi esposa. Bueno, en mi caso yo no puedo dar un criterio tan grande de esto porque yo antes de mi esposo tuve solamente una relación, un noviazgo con una persona. Él era mayor que yo y nunca llegué a tener intimidad con él. Entonces yo como dijo mi esposo, todo lo que sé lo aprendí de él y él fue mi primer hombre y hasta ahora solamente ha sido él. Entonces eso sería de mi parte. Claro, comprendo lo que me acaban de decir. Gracias por compartir estas experiencias tan personales de ambos. Y pues igual me parece muy valioso que puedan reconocer lo que funcionó y tal vez lo que no, y para poder formar esta relación que ahora tienen.
y porque eso les permite mirar la relación actual desde un lugar más consciente y, como lo han venido mencionando ambos, desde la forma de cuidarse entre los dos y no solo estar como que pendiente del uno, pendiente del otro, sino que ambos se preocupan por cuidarse entre los dos. Igual no sé qué opinen acerca de esto. Sí, estoy de acuerdo con que los dos nos hemos cuidado un montón en nuestra relación, por eso hemos llegado tan lejos, ¿no? Muchas parejas llegan a 13 años juntos, ¿no? Entonces nosotros sí hemos cuidado mucho el uno del otro para poder estar donde estamos en este momento y con un bebé de por medio también, que muchas parejas ya cuando tienen un bebé les genera mucho estrés y se despreocupan el uno del otro y terminan separándose. Entonces, en nuestro caso sí hemos cuidado bastante ese tema de cuidar de nuestro hijo, pero también cuidar el uno del otro y cuidar nuestra relación. Sí, exactamente lo que acabas de mencionar, Valeria, y en cuanto a esto igual quería preguntarles cómo entienden hoy el amor y la pareja y tal vez qué desafíos han enfrentado como pareja. Igual, cualquiera de los dos puede responder la pregunta. A ver, bueno, yo pienso que el amor es una decisión, ¿no? De todos los días, de decidir estar bien con esa persona y de seguir amándole. Para mí es acompañarse también en la transformación, porque todos cambiamos con los años. En nuestro caso, mi esposo no es el mismo que era hace 13 años, ¿no? Y yo tampoco soy la misma que cuando recién nos conocimos. Saber que vamos a cambiar los dos no es una amenaza para nosotros, al contrario, es una oportunidad, porque en nuestro caso hemos cambiado, pero para bien. Hemos construido una relación sólida con el paso de todos estos años. Nuestros mayores retos han sido la rutina y los malentendidos también. Porque como tú sabes, a veces la rutina sí mata las relaciones, pero nosotros hemos tratado de cambiar, así sea irnos a tomar un café, para salir de la rutina de todos los días y a veces también despejarnos un poquito de nuestro bebé. Y eso ha ayudado un montón para que no tengamos tantas peleas y tantas discusiones. Hemos aprendido a conversar sin atacarnos, a esperar el momento adecuado, a decirnos lo que sentimos, pero desde el amor, no desde los gritos, de las agresiones. Entonces eso ha fortalecido todo, incluso en el tema sexual. ¿Y tú, Oliver? Yo considero que para mí el amor es libertad, es compromiso, es confianza, es seguridad. Un hombre y una mujer seguras son capaces de cuidar su relación sin dejar que otras personas se interpongan o cualquier cosa dañe nuestra relación. Siempre nos hemos cuidado en ese sentido. Valeria y yo siempre hemos estado en constante comunicación. Ella siempre ha expresado lo que le gusta y lo que no le gusta de mí. Siempre hemos cuidado de eso. Tratamos de compartir todo el tiempo posible juntos, hacemos deporte, salimos juntos, te cuento que trabajamos juntos incluso, entonces tratamos de pasar el mayor tiempo posible, pero cuando queremos oxigenar un poquito la relación, yo siempre le doy su espacio para que ella pueda salir cuando quiera, con sus amigas o familiares, y de igual manera ella también me da mi espacio. Yo no es que seamos mucho de salir, ¿no? Nosotros no somos mucho de fiestas ni de parrandas, ¿no? Al contrario, nosotros somos más de hacer actividades, de salir en familia, salir con nuestro hijo. Yo salgo mucho con mis cuñados a veces. Yo considero eso. Y como un obstáculo, yo considero que como toda pareja tenemos peleas, no somos perfectos. Tenemos peleas, disgustos entre nosotros. En la intimidad yo creo que es cuando a veces Valeria me dice que no tiene ganas y yo al principio lo sentía como un rechazo. Me hacía la pregunta, ¿qué pasa? ¿Ya no le gusta o ya no le gusto? Pero no, entiendo que eso es algo normal. A veces está cansada, yo estoy cansado y creo que eso ha sido uno de nuestros mayores obstáculos. Como te digo, somos una pareja joven y tenemos peleas como cualquier otra y creo que eso va a ir construyendo nuestra relación. Claro, comprendo lo que ambos me acaban de comentar. Igual quería preguntarles si es que tal vez han encontrado alguna estrategia que les ayude a atravesar estos momentos difíciles entre pareja. Bueno, sí, en nuestro caso lo que hacemos nosotros es cuando ya estamos un poco estresados o vemos que ya estamos ya un poco fastidiados o así, decidimos salir solo los dos, como te digo, a tomar un café o al cine o de compras, lo que sea.
Y eso como que ya nos acerca más, ya nos une y ya regresamos bien, o sea, ya se nos pasó todo lo mal que estábamos y así. Yo creo que lo que oxigena nuestra relación también es salir juntos a hacer a veces lo que le gusta o a veces lo que a mí me gusta. Qué interesante que tengan y que puedan reconocer estas estrategias. De igual manera, me gusta mucho que han podido redefinir el amor desde la experiencia y no desde la idealización de cada uno. Además que muchas veces el mayor acto de amor es aprender a comunicarse incluso en medio del conflicto o la diferencia, como mencionan ustedes, lo han venido haciendo durante este tiempo. Entonces, igual ya para ir finalizando con esta sesión, quería preguntarles qué creen que es fundamental hoy en día para construir relaciones sexoafectivas saludables. A ver, puede ser la educación emocional, sin duda creo yo. Aprender a comunicarnos, a ponernos límites, tanto a la pareja como a uno mismo, e identificar lo que sentimos también y cómo nos percibimos el uno al otro. Tener una perspectiva de género, porque aún cargamos con muchas ideas que nos afectan. Si bien es cierto, ahora somos unas personas ya de mente abierta, pero también siempre quedan como que esas ideas, esos pensamientos por la manera en que crecimos, ¿no? Las relaciones no se sostienen con amor también, sino, como dije, se construyen con conciencia también. A ver, yo considero que para mí, además del respeto y la escucha que debemos tener como pareja, es importante desmitificar la idea del sexo perfecto, porque el sexo perfecto no existe. Es algo que va de la mano de los dos y vamos viendo qué sucede, ¿no? Cada pareja tiene su dinámica, como nosotros tenemos la nuestra, y cada uno va tomando de la mejor manera. Lo importante es que aquí hayan acuerdos tanto de ternura y honestidad. Y que ambos podamos hablar de lo sexual como algo natural, sin tener vergüenza, que no sea incómodo para nosotros, que sea un tema muy natural tanto para ella como para mí. Yo considero eso. Sí, claramente lo que los dos acaban de mencionar pues es muy válido y de igual manera coherente con las necesidades que vemos en muchas parejas contemporáneas, como les doy ejemplos, el poder hablar, el respetarse y entender que la intimidad tal vez también se construye con el día a día y no solo en lo sexual, como de igual manera lo mencionaron los dos. Entonces, quisiera igual agradecerles por el tiempo que se han dado, pues como les comenté desde el inicio, este no es un espacio para mí, sino es un espacio para ustedes en el que ustedes poco a poco puedan ir descubriendo tal vez e ir redefiniendo estas dudas que ustedes tienen. Y les agradezco otra vez por esta conversación tan abierta y profunda. Quisiera preguntarles cómo se sienten después de haber hablado de estos temas. Bueno, yo me siento muy bien porque fue una oportunidad para mirarnos de otro modo, para hablar de temas que tal vez no todos los días tenemos la oportunidad de decirnos, ¿no? Tanto el uno al otro como hablar con alguna persona. Entonces me sentí muy bien porque pudimos comunicarnos muy bien con mi esposo. ¿Y tú, Oliver, cómo te sentiste? Yo me sentí muy bien, me sentí muy cómodo. En ningún momento me sentí mal al expresar, al contrario, me siento muy feliz de volver a recordar todo lo que hemos construido juntos como pareja, ¿no? Regresar a nuestros principios y ver cómo lo hemos logrado, cómo a pesar del tiempo hemos seguido luchando por lo nuestro. Y eso, me siento feliz de haber estado, de poder contar una parte de todo lo que hemos pasado a una tercera persona. Eso, feliz. Muchas gracias, me alegra mucho saber esto por parte de los dos y de igual manera agradezco nuevamente por su sinceridad y por el tiempo que se han venido dando. Gracias a los dos.